Correcto. A ver, buenas noches con todos. En esta oportunidad me han tenido a bien poder invitar para poder conversar sobre el tema de, principalmente sobre el régimen jurídico del procesamiento pesquero industrial. Cuando nosotros hablamos del procesamiento industrial, en principio tenemos que tener en cuenta que previamente ya hemos pasado por una etapa, la etapa principalmente la extracción de recursos hidrológicos. Y es a partir de esa extracción, efectivamente, que el recurso puede ser consumido de manera directa, es decir, cuando se comercializa directamente salido del muelle, los mercados, las personas que desean consumirlo, o en este caso puede ser, el recurso biológico puede ser consumido de manera indirecta, como puede ser el caso, efectivamente, cuando nosotros hablamos ya del procesamiento del recurso hidrológico. Este procesamiento de recurso biológico puede darse de dos formas, dos maneras, de dos clases. Hablamos del procesamiento de pesca, en este caso de manera industrial, y hablamos del artesanal. Y vamos a ver también en esta presentación todo el régimen de procesamiento industrial, como también vamos a poder ver, en este caso, las autoridades que fiscalizan este tipo de actividades económicas. En principio, cuando nosotros hablamos del procesamiento de recurso hidrológico, debemos tener en cuenta de partir de lo que establece la Ley General de Pesca. La Ley General de Pesca establece de que los recursos hidrológicos también pueden ser susceptibles de la transformación y esta transformación puede estar sujeta a que se puedan elaborar productos provenientes de cualquier especie hidrológica mediante un procesamiento ya sea total o parcial de capturas propias o ajenas obtenidas en la fase extractiva. ¿Esto qué quiere decir? Que no es necesariamente el que extrae lo puede procesar, sino que también pueden haber plantas de procesamiento individuales que únicamente el negocio está vinculado a la procesamiento del recurso hidrológico. La ley de pesca, en este caso, establece que el procesamiento se puede clasificar de dos formas principalmente. Hablamos de un procesamiento de manera artesanal, cuando se realiza empleando instalaciones y técnicas simples con predominio del trabajo manual. Y hablamos del procesamiento de manera industrial, cuando se realiza empleando técnicas o procesos, operaciones que requieren maquinaria, equipos o cualquier tipo de tecnología avanzada para poder procesar el recurso. Esa actividad de procesamiento del recurso está sujeta no solamente a poder cumplir con títulos habilitantes previos, sino también en este caso, que la actividad de procesamiento debe ser ejercida cumpliendo serie de protocolos a nivel sanitario, a nivel de higiene y también protocolos o normas internacionales ISO de seguridad industrial, tanto en la calidad, y no solamente se agota en ello, sino que también la actividad de procesamiento tiene que tener por objeto también la preservación del medio ambiente. Cuando nosotros hablamos de la preservación del medio ambiente como tal, hablamos que el recurso, por ejemplo, las plantas de procesamiento, no adquieran el recurso en tallas menores, no adquieran el recurso en periodo de veda y también que las plantas de procesamiento puedan tener títulos habilitantes para vertimientos que deben estar autorizados por la Autoridad Nacional del Agua, como también cumplir con el instrumento de gestión ambiental que vamos a ver más adelante. Esta planta de procesamiento, para que opere, necesita de un título habilitante, que es una licencia, la cual efectivamente va a ser
el título habilitante que le va a permitir realizar operación. Dentro del reglamento, efectivamente, la Ley General de Pesca, encontramos el procedimiento que se tiene que seguir y cuáles son las obligaciones relevantes, tanto a nivel de la regulación pesquera como también a nivel ambiental, para que se pueda desarrollar una actividad de procesamiento de manera segura. En principio, cuando hablamos del procesamiento de menor escala y el artesanal, hablamos pues no de que efectivamente de este tipo de procesamiento debe utilizarse instalaciones y técnicas simples que no afectan las condiciones del medio ambiente y la salud, con el predominio del trabajo manual. Dentro de esa actividad está incluida el ensilado del pescado, siempre en cuando se utilice exclusivamente la materia prima derivada de su actividad principal y esté a cargo de pescadores o procesadores artesanales. La norma establece que los establecimientos de procesamiento pesquero artesanal no requieren de autorización para su instalación y basta la certificación de su ubicación en una zona autorizada por las autoridades competentes, siendo esto necesario, efectivamente, para contar con una licencia de operación. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? En este caso, el interesado, persona natural o empresa, solicita la licencia de operación ante el Ministerio de Producción o el GORE, según sea el caso, precisando además la actividad de procesamiento a desarrollar, que esto es algo muy importante, como también se debe establecer el título habilitante de la certificación ambiental correspondiente. Y no solamente con eso, sino que también debe presentar una habilitación sanitaria de la planta emitida por la Autoridad Sanitaria Pesquera, que es SANIPES, como también con los documentos que acrediten la propiedad donde se ubica la planta. Este es un tema muy importante porque estos requisitos, que no solamente están establecidos en el reglamento de la Ley General de Pesca, sino que también en el propio TUO de Ministerio de Producción, se van a presentar dependiendo si nos encontramos a pesca artesanal, presentaremos pues ante el gobierno regional, o en el caso de Lima, presentaremos pues ante el Ministerio de Producción. Caso de pesca industrial, la presentaremos directamente ante el Ministerio de Producción. Los plazos que establece la norma para poder tramitar una licencia de una planta de procesamiento tiene un plazo de 20 días y está sujeto al silencio administrativo negativo. Ustedes se preguntarán, ¿qué cosa es el silencio negativo? Lo que significa que dentro de los procedimientos administrativos seguidos ante una entidad, los procedimientos pueden estar sujetos a que sean de evaluación previa, es decir, cuando hay un plazo para que evalúe la autoridad y a partir de ahí emite un pronunciamiento, los procedimientos pueden estar sujetos a una administración positiva, significa que si la autoridad no me da la respuesta dentro del plazo indicado, se entiende que me ha dado la razón y para eso presento un escrito dejando constancia de ello. O también puede darse el caso en la cual la norma establezca que está sujeto a silencio negativo. Y si la norma establece que está sujeta al silencio negativo, significa de que si pasa el plazo y la autoridad no te responde, tú puedes, como administrado, entenderlo de que si haya habido una denegación tácita del pedido y tú puedes presentar un recurso impugnatorio. Silencio negativo, se entiende que hay un plazo, no cumple la entidad y yo como administrado puedo entender si es que quiero avanzar con el procedimiento, presentar un recurso de apelación porque se parte de la idea
de que ha sido negado dicho pedido. En materia pesquera y en materia principalmente aprovechamiento de recursos naturales, siempre está vinculado el hecho de que los procedimientos están sujetos al silencio negativo, es decir, está sujeto a que sea una evaluación de manera detallada sobre los aspectos técnicos y legales para luego poder autorizar un título habilitante de esta naturaleza. Por otro lado, también tenemos los establecimientos industriales y para ello, efectivamente, se debe tener en cuenta lo siguiente. Como son plantas de procesamiento, en realidad donde se procesa más recursos, ¿eso qué quiere decir? Que el riesgo que puede generar una planta industrial puede ser un riesgo mayor a un riesgo que puede generar una planta de procesamiento artesanal. Esto desde una línea efectivamente legal se puede plantear ese escenario, donde se plantee, pues, ¿no? De que una planta como es artesanal, hay menos riesgos, las obligaciones en cierta manera no son tan extensas, pero una industrial, el riesgo aumenta por la propia demanda, por la propia cantidad de la planta, y a partir de ahí está sujeta a serie de condiciones. Por ejemplo, que una planta de procesamiento industrial debe contar con sistemas de producción que aseguren el adecuado aprovechamiento de recursos pesqueros. También debe contar con medios adecuados de transporte y recepción que eviten mermas y permitan la óptima conservación de la materia prima. Es decir, ellos tienen la obligación de poder no solamente transportar, cuando hablamos de plantas de procesamiento que tienen embarcaciones que lo transporten, sino que también cuando compren el recurso, deben comprar, en este caso, que mermen, que no mermen en este caso el tamaño, por ejemplo, la anchoveta, que no merme su tamaño original, porque puede ser que efectivamente cuando estén para hacer la compra-venta, supervisen y se encuentre pesca en talla mínima. Y esto, evidentemente, va a conllevar una responsabilidad. Entonces, por eso la norma establece como que las empresas tienen que establecer adecuadamente medios para que se evite la conservación en materia prima. Por otro lado, se debe contar con equipos y instrumentos electrónicos de pesaje gravitamente de precisión para el registro de peso de captura desembarcada en el caso de establecimientos industriales pesqueros y en planas de procesamiento con licencia de operación para procesar harina y aceite de pescado. Es decir, deben contar con equipos e instrumentos de pesaje para el peso del recurso, tanto en este caso establecimientos pesqueros como también en plantas de procesamiento. También tienen obligaciones reducir y minimizar los riesgos de contaminación ambiental, implementando sistemas de recuperación y tratamiento de residuos y desechos sólidos previamente establecidos en su instrumento de gestión ambiental. Eso es un tema importante. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente las empresas deben tener sistemas de recuperación y tratamiento de residuos sólidos. Por ejemplo, la estructura del pescado, muchas veces el tema, sacan todo el recurso y dejan el tema de las aguasas, como también en este caso, las espinas o esqueletos del recurso. Se tiene que gestionar adecuadamente estos residuos sólidos para luego que sean efectivamente trasladados a una planta de tratamiento de residuos sólidos o peligrosos. Porque si efectivamente no se gestiona adecuadamente, el OEFA, como tiene competencia en materia de fiscalización ambiental, puede iniciar procedimientos sancionadores y determinar una multa. Por otro lado, también tiene la obligación las plantas de procesamiento de cumplir con las normas establecidas en el Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial
para que efectivamente no solamente se dé la seguridad alimentaria, sino que también que el recurso efectivamente cumpla con protocolos sanitarios. Además, sistemas que deben implementar las propias empresas de el aseguramiento de la calidad del recurso que van a procesar en relación a la calidad del recurso. Ahora, para esta instalación de una planta, en este caso se requiere autorización previa para una ejecución. Es decir, debo tener una autorización para poder establecer, en este caso, una planta industrial. Por otro lado, también debo tener, si yo quiero hacer el aumento de capacidad, también esa autorización previa. Tienen que verificar previamente. O cuando se quiere hacer la planta de transformación, se quiere transformar de un lugar a otro, también se requiere autorización previa a la ejecución que se establece. También, en este caso, se va a necesitar una licencia de operación que se tramita ante el Ministerio de Producción, como también, en este caso, debe contar con una habilitación sanitaria, plan de procesamiento, así como una copia simple del derecho de propiedad de la propiedad o el alquiler, contrato, donde va a estar la planta para que puedan hacer las correspondientes inspecciones y fiscalización durante la ejecución del proyecto. Ahora bien, ahora bien, uno de los temas bastantes sensibles, en este caso, es sobre los descartes y residuos sólidos dentro de una planta de procesamiento. En principio, en este caso, la norma establece, cuando hablamos de procesamiento de descartes o residuos de recursos hidrológicos, establece pues no que la actividad de procesamiento de descartes generados durante una operación de desembarque, actividades de procesamiento industrial, el consumo humano directo, deberán ser aprovechados en plantas autorizadas de harina residual de recursos del lobo. ¿Esto qué quiere decir? Que estos descartes de residuos que se pueden generar dentro de una descarga en un muelle pueden ser aprovechados por plantas autorizadas de harina residual de recursos biológicos con un fin de reaprovechamiento del descarte y residuos de recursos biológicos y otros procesos que permitan la utilización integral y racional de recurso hidrológico. Este procesamiento deberá conducirse con protocolos técnicos, maquinarias que conlleven implementar tecnologías limpias que faciliten la reducción y eliminación de la contaminación que se pueda generar, como también que deben cumplir con, en este caso, con títulos habilitantes previos. Las plantas de autorización de harina residual para poder procesar estos descartes y residuos deben tener obligatoriamente carácter accesorio y complementarios a una función de la actividad principal para el procesamiento de descartes y residuos. ¿Eso qué quiere decir? Que el procesamiento de descartes y residuos puede ser una actividad secundaria a una actividad principal en un procesamiento industrial. Por otro lado, también acá se establecen normas claras en relación a la obligación de los muelles, donde deben tener un registro correspondiente para que se pueda establecer los volúmenes de descarga de recursos geológicos y descartes de residuos generados durante la operación previa al procesamiento. También la norma establece que cuando se transporte estos recursos geológicos,
se realizará en contenedores acondicionados para tal fin, a fin de poder evitar contaminación por derrames de fluentes residuales, de acuerdo a la norma vigente. Ahora bien, la norma, que es el decreto del 05/2011, establece lo siguiente. ¿Qué pasa cuando hablamos de establecimientos industriales que cuenten con una planta de consumo humano directo? ¿Puede en este caso pedir una autorización para el traslado de estos descartes y residuos? La respuesta es que sí. Pero estos establecimientos industriales de plantas de consumo humano directo no podrán solicitar autorización para la instalación de plantas de harina residual de recursos hidrológicos, una prohibición expresamente establecida en la norma. Por otro lado, el reglamento también establece disposiciones que se deben tener en cuenta sobre la actividad de procesamiento en relación a los concentrados proteicos. Primero, lo que establece la norma es que cuando hablamos del concentrado proteico, es un producto alimentario de preparación cuyo contiene proteína centrada en el recurso biológico la cual se usó y comprende diversos tipos. Estos tipos, efectivamente, que van a ser clasificados por el tipo de olor, debe cumplir con indicaciones específicas de control de sanidad para que el recurso, si bien es cierto, es para consumo humano indirecto, tiene que cumplir con un protocolo para que las especies que consumen este producto no puedan ser afectadas y luego el ser humano no pueda ser contaminado. También, en este caso, dentro de este proceso de procesamiento, el Ministerio de Producción principalmente, como también en este caso, Sanipes, establece mecanismos para poder realizar la supervisión de manera eficiente y poder controlar la sanidad del recurso hidrológico. Asimismo, asimismo, en este caso, en la actividad de procesamiento existe los programas de vigilancia y control de actividades pesqueras en ámbito nacional. ¿Qué se refiere esta actividad, estos programas de vigilancia? Se refiere que la autoridad, que en este caso es el Ministerio de Producción, realiza actividades de supervisión de manera continuada, de manera continua, para poder verificar el cumplimiento o incumplimiento de determinadas obligaciones vinculadas tanto al aspecto sanitario, al aspecto regulatorio, como también al aspecto ambiental. ¿Cuál es el objeto de estas prácticas? El principal objetivo es poder, en este caso, combatir actividades ilegales de extracción, desembarques ilegales de embarcaciones, también poder verificar la producción, el procesamiento y la comercialización de recursos biológicos. Y aquí sí hay un tema muy importante. Muchas veces se cree y se piensa que la fiscalización únicamente puede estar vinculada a la actividad extractiva. Es decir, la fiscalización debe estar vinculada únicamente a verificar si las embarcaciones cuentan con un permiso de pesca, cuentan con una matrícula, cuentan con un permiso para poder en este caso
realizar actividad pesquera. Pero no solamente pasa por ahí de poder revisar y fiscalizar en un muelle, sino que también se puede fiscalizar, y es una obligación legal, en las plantas de procesamiento. Por ejemplo, cuando una empresa va a hacer la descarga del recurso, hay fiscalizadores en la misma planta que verifican cuánto se descargó y verifican también el producto, de dónde viene, y analizan el plan de trazabilidad de los recursos hidrológicos. ¿Esto qué significa y qué conlleva? Conlleva efectivamente que la autoridad pueda tener un control más eficiente, un control más claro de si la actividad se está realizando de manera lícita o si la actividad se realiza de manera ilícita. Por otro lado, también, en este caso, no solamente se verifica ello, actividad de extracción, sino que también de producción y procesamiento. Es decir, verificar si efectivamente estas embarcaciones no solamente dejan el recurso de manera lícita, sino que también verificar cómo la planta procesa el recurso y si la misma planta está cumpliendo con los protocolos sanitarios y también si la planta cuenta con los títulos habilitantes para su funcionamiento, porque si no, la autoridad le puede iniciar un procedimiento sancionador e imponerle una multa. No solamente a nivel de multa económica, sino que también paralelamente el OEFA, que tiene competencia en fiscalización de plantas industriales, puede ordenar a través de una medida preventiva el cierre temporal o, cuando determine una sanción, el cierre definitivo de la planta si es que no cuenta con un instrumento de gestión ambiental. Ese es el asunto en relación a la vigilancia. Pero ¿cuál es el objetivo detrás de esto? Es fortalecer la función de supervisión durante todas las etapas de la actividad de pesca. Esta actividad, como mencionado, se desarrolla de manera permanente, principalmente embarcaciones pesqueras que extraen o transportan el recurso hidrológico. También se fiscaliza en los lugares de extracción, en los lugares de descarga, en las plantas de procesamiento, tanto para consumo humano directo e indirecto, como también en las plantas de reaprovechamiento de descartes y residuos hidrológicos, como también en las plantas de harina residual y en zonas donde efectivamente también se desarrollan actividades acuícolas, porque de ahí efectivamente también se puede comercializar para la actividad de procesamiento. Ahora bien, la norma establece que estos programas de vigilancia y control deben ser financiados por los titulares de las plantas de procesamiento. Ahora bien, un tema central. Sobre el tema de la fiscalización. Las plantas de procesamiento, en este caso, son fiscalizadas por la autoridad competente, principalmente por tres. Hablamos de la fiscalización por parte de la OEFA, que es una fiscalización un poco más exigente, es una fiscalización más efectiva, donde comprende
la verificación de que se realice empleando las técnicas previamente autorizadas, los procesos y las operaciones efectivamente que cumplan con los protocolos previamente establecidos. Pero dentro de la fiscalización de las plantas de procesamiento en materia de OEFA, uno de los puntos centrales es que lo que fiscaliza principalmente es que las embarcaciones, que las plantas tengan un instrumento de gestión ambiental. ¿Y por qué es muy importante tener un instrumento de gestión ambiental? Porque en el instrumento de gestión ambiental se establecen las obligaciones, en el instrumento de gestión ambiental se establecen los compromisos que va a tener la planta con el Estado a nivel social y también se van a establecer en este instrumento de gestión ambiental cuáles son los mecanismos que va a realizar la planta para poder gestionar adecuadamente los riesgos y que esto no pueda desencadenarse en un incumplimiento al instrumento de gestión ambiental, como también que esta conducta o negligencia por parte de la empresa no termine en un delito ambiental. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si yo como planta de procesamiento industrial realizo vertimientos, pero los vertimientos no tengo una autorización? Ahí nos encontramos ante un serio problema, porque no solamente nos vamos a encontrar ante una infracción administrativa que va a ser sancionado, en este caso por la autoridad del agua, sino que también esa misma conducta puede ser desplegada a un proceso penal por un delito de contaminación ambiental, que no solamente va a tener un impacto con la empresa, porque la empresa en el camino de la investigación por este delito ambiental puede ser incorporada como tercero civil responsable para una indemnización o el cierre definitivo de la empresa, porque ha habido casos en la práctica donde las fiscalías ambientales, dentro de un caso de contaminación ambiental, han sostenido que la empresa debe ser cerrada definitivamente, sino que también acá se inicia investigación contra el gerente de la empresa o el encargado del área que estaba a cargo del área ambiental para poder cumplir con los títulos habilitantes y poder realizar un vertimiento de manera habilitada. Estas obligaciones efectivamente son muy importantes. ¿Por qué son muy importantes? Porque pueden desencadenar en investigaciones o en procedimientos sancionadores que pueden perjudicar a la empresa. Dentro de las infracciones concurrentes, infracciones generales que ocurre a veces en las plantas de procesamiento, podemos encontrar cuando se impide la obstaculización en labores de seguimiento, control e inspección de la autoridad, que puede ser el OEFA, puede ser en este caso el Ministerio de Producción, puede ser en este caso Sanipes, o también cualquier autoridad que tenga competencia en el sector. Otras infracciones concurrentes es el cumplimiento de normas relativas al tratamiento de efluentes. Esto efectivamente son incumplimientos graves. Por ejemplo, incumplimientos de relación a los tratamientos de efluentes se da en casos cuando operan las plantas de procesamiento
de consumo humano directo, por ejemplo, las que realizan enlatado, congelado, curado, entre otros, sin contar con un sistema de tratamiento de efluentes, sin emplear los equipos de tratamiento de efluentes y sin el adecuado manejo de disposición de desechos hidrológicos. ¿Cuáles son las infracciones también concurrentes cuando hablamos de plantas de harina y aceite de pescado? Cuando nos referimos, efectivamente, cuando se realice tratamiento de efluentes sin instalar la primera o la segunda fase de equipos de tratamiento de agua de bombeo, por ejemplo, es una infracción concurrente. O cuando efectivamente se cuenta con los equipos de tratamiento de las aguas de bombeo, pero estos se encuentran de manera inoperativa. O también cuando hay descargas de fluentes provenientes de la actividad pesquera en zonas no autorizadas. Por otro lado, también encontramos infracciones que están relativas a los monitoreos. Cuando una empresa tiene una planta de procesamiento, tiene un instrumento de gestión ambiental, ese instrumento de gestión ambiental son los compromisos que tiene la empresa para poder gestionar adecuadamente sus riesgos. ¿Esto qué sucede? Efectivamente, cuando en el instrumento de gestión ambiental se establece con claridad que debe realizar monitoreos de aire, monitoreos quizá de suelo, monitoreos de ruido, monitoreos de agua, pero no se realizan los monitoreos en las fechas establecidas. Y los monitoreos para la legislación, en este caso ambiental, y también según criterios del propio EFA, son criterios, son sanciones que se imponen porque estas infracciones no pueden ser corregidas una vez detectado el incumplimiento. ¿Por qué? Porque son obligaciones que deben cumplirse en un momento determinado. No es lo mismo que yo tenga la obligación de realizar mi monitoreo con fecha 1 de febrero que con fecha de hoy lo realice el monitoreo. Por otro lado, también qué obligaciones, en este caso, son concurrentes, es el manejo de residuos sólidos, que es una infracción, en este caso, también concurrente. No se tiene, por ejemplo, los tachos dentro de la empresa con el color adecuado. Dentro de la planta no se tiene una empresa que recoja los residuos sólidos peligrosos para que vea una planta de manejo de residuos sólidos. Y estos sí, efectivamente, son incumplimientos que efectivamente el OEFA sanciona. Ahora bien, ustedes se preguntarán y dirán, oye, ¿cuál es la competencia de Produce? ¿Produce qué fiscaliza? Produce fiscaliza principalmente cuando hablamos de plantas de procesamiento industriales y los gobiernos regionales fiscalizan a las plantas de procesamiento artesanal. Este Ministerio de Producción, en este caso, sanciona cuando las plantas de procesamiento procesan recursos hidrológicos provenientes de embarcaciones pesqueras sin tener con el permiso de pesca, procesa recursos hidrológicos en las tallas menores a las permitidas, procesa recursos hidrológicos en periodo de veda o también construyen instalaciones de plantas sin autorización o
incrementan la capacidad de la planta sin autorización. También están vinculados, por ejemplo, extraer recursos lógicos declarados plenamente explotados y pese a ello procesar, entre otras obligaciones que están vinculadas al títulos habilitantes que deben tener, en este caso, las plantas de procesamiento. Ahora bien, ¿qué es lo que fiscaliza en este caso el ANA, la Autoridad del Agua, en materia de las plantas de procesamiento? Principalmente, lo que el ANA fiscaliza es que las empresas cuenten con títulos habilitantes en relación a la autorización de vertimiento. ¿Esto qué significa? Significa efectivamente que deben, en este caso, deben tener con un título habilitante donde les permita verter aguas residuales o verter efluentes que son propios de la propia actividad. En este caso, lo que fiscaliza en este caso también Sanipes, únicamente vinculado a la calidad y la salud de los recursos, porque efectivamente estos recursos dentro de la cadena no generen una afectación o creen problemas en el mercado. Esas son las obligaciones principales, en este caso, que deben tener en cuenta las plantas de procesamiento, tanto como autoridades que tenemos a nivel del Ministerio de Producción, OEFA, Sanipes, que deben cumplir para que la planta de procesamiento pueda funcionar de manera adecuada y también cumplen con los protocolos en todo el proceso de trazabilidad del recurso y también toda la cadena alimentaria. Pero ¿qué es lo que no deben hacer dentro de las obligaciones que son más importantes? Tener una planta sin tener autorización del Ministerio de Producción y tener una planta sin contar con un instrumento de gestión ambiental. Estas obligaciones, que son importantes, pueden conllevar a un delito ambiental, porque efectivamente el riesgo que se crea es un riesgo elevado y las consecuencias pueden ser graves. Eso es lo que se tiene que efectivamente tener en cuenta cuando hablamos de las plantas de procesamiento. Ahora voy a pasar a responder las preguntas que han hecho por el chat y luego vamos a pasar a responder las preguntas que están relacionadas al, en este caso, por vos que quieran hablarlo directamente. Y no lo llamen ya de llegar. A ver, voy a empezar a leer las preguntas para poder ir respondiendo. O si no, alguien levantó la mano. A ver, no sé si le pueden dar el pase a Edwin para poder en este caso absorber la duda al comentario que... Hola, ¿cómo está? Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Sí te escuchamos. Ok, ¿cómo está, doctor? Buenas noches y muy buenas noches a todos los participantes de esta interesante clase número 8. Mi preocupación iba por lo siguiente, ¿no? O sea, ¿cómo podemos
darle una responsabilidad al gobierno regional para que haga una debida fiscalización si aún no tiene muy clara la responsabilidad, o sea, las transferencias de competencias y funciones aún no han sido entregadas a los gobiernos regionales. Entonces, ¿cómo es que en este momento está haciendo el gobierno regional para poder fiscalizar? O sea, ¿bajo qué argumento? Porque la ley todavía, la transferencia, perdón, todavía no ha sido entregada por parte del Ministerio de la Producción a los gobiernos regionales, ¿no? Que más allá de que exista una resolución, pero aún no han sido transferidas las funciones o responsabilidades que tenga este organismo. Eso era, por este momento, mi pregunta, doctor. Edwin, muchas gracias por la pregunta. Ahora te voy a contestar. Como habíamos comentado en sesiones anteriores, en principio es que el Ministerio de Producción tiene proceso de transferencia de la competencia a gobiernos regionales. La postura de Produce es que mientras no se transfiera la competencia de manera completa a los gobiernos regionales, los gobiernos regionales no tienen competencia en materia de fiscalización en materia pesquera. La postura de los gobiernos regionales es que su ley orgánica de gobierno regional te dice exactamente que ellos tienen competencia en materia pesquera artesanal y procesamiento. Bajo esa línea es que ellos sostienen que tienen competencia para la fiscalización en plantas de procesamiento industrial, como también en pesca artesanal. En realidad, en este caso, yo considero efectivamente, una opinión netamente personal, que los gobiernos regionales no tienen competencia y que el Ministerio de Producción está en proceso de transferencia y a algunos gobiernos ya les ha transferido, pero que más allá de eso, ¿qué es lo que hacen para poder hacer esta fiscalización? A veces lo hacen de manera conjunta, de manera coordinada, para que luego no se pueda cuestionar el tema de competencia y si se encuentra algún incumplimiento, se pueda determinar una sanción. Ese es el mecanismo que se está usando en la actualidad sobre el tema en concreto. Eso es lo que te podría contestar, Edwin. Muchas gracias por tu pregunta. Había levantado la mano, te escucho. Sí, doctor, un poco, bueno, para ampliar, ¿no? Lo que usted manifestó y después de hacerle unas par de preguntas, no sé si me escucha. Es- Hola. Sí, doctor. Ciertamente en el tema de transferencia a los gobiernos regionales no ha sido transferida la función. Los gobiernos regionales asumen la fiscalización por un tema de delegación de funciones, en el cual pues ya han pasado más de 20 años, no sabemos si es legal o no es legal la función de fiscalización en primer lugar, ¿no? Porque definitivamente un buen abogado, yo creo que cualquier sanción impuesta por los gobiernos regionales puede caerse. Pero yo tengo unas preguntas, ¿no? En Piura presentaron como barrera burocrática la fiscalización de estas empresas que hacen harina residual, ¿no? Reaprovechamiento, las empresas X, porque antes tenían inspectores las 24 horas, ¿no? De las certificadoras. Dentro de la normativa de fiscalización, dice que la fiscalización, bueno, habla de que no es permanente, sino inopinada, preferentemente en horas que se puede hacer una descarga. Sin embargo, ahora vemos que esa parte de la función de fiscalización se ha cambiado ya a una fiscalización permanente, ¿no? Que no es en todos los muelles a nivel nacional, porque no hay el suficiente personal para tener quizás las 24 horas, ¿no? Pero en algunos muelles lo están asumiendo como excesos funcionales, ¿no? Porque hay inspectores que están las 24 horas, se van una hora y retornan. Entonces, quería saber
¿cómo es que ahora esto es legal, no es legal, ¿no? Porque los muelles a veces denuncian, se quejan que en el otro muelle hay un fiscalizador más suave, que no fastidia tanto, pero en el otro sí, que los fiscalizadores. Entonces, quería saber qué tan legal es esto, porque bueno, como le digo, en las plantas industriales la declaran como barrera burocrática y en las plantas de reaprovechamiento no hay. Asimismo, lo que es licencia para operar, como usted dijo, las plantas de procesamiento de congelado, algunas tienen plantas de harina residual, ¿no? De sus residuos que generan, los procesan. Pero sin embargo, ahí hay una planta, en esa zona hay una planta de harina de reaprovechamiento de los residuos, en el cual casi la mayor parte de las plantas derivan a esta planta de reaprovechamiento, pero su permiso lo dice que es solo para procesar sus residuos. Quiero saber que si es legal, un inspector puede aplicarle sanción a esta empresa por procesar residuos de otras plantas, sin embargo su permiso dice para sus propios residuos. Esa pregunta, doctor, gracias. Gabriel, muchas gracias por la pregunta. Tú has tocado un tema muy importante en relación a las competencias. Efectivamente, el tema de la competencia, como decía, ¿no es cierto?, es un tema de discusión de hace bastantes años, en la cual hay dos posturas, como bien lo ha repetido también, la cual en este caso, lo que ha sucedido, honestamente, es que según el conocimiento que tengo, no se ha judicializado un caso de una sanción por parte de un gobierno regional a una planta de procesamiento artesanal o pesca artesanal en la cual se ha planteado el análisis de la competencia. Porque incluso los pronunciamientos del Tribunal Constitucional han establecido, pues, no, que no tienen competencia. Y lo que tienen que hacer es coordinaciones internas con Produce para que puedan dar una fiscalización adecuada. Entonces, por ahí va el asunto, en concreto en relación a la competencia. Segundo, en relación a este caso, si la fiscalización permanente es legal o no es legal. La norma establece que efectivamente sí se puede establecer una fiscalización de manera permanente porque tengamos algo muy importante. Cuando hablamos de las actividades de recursos naturales, esto según la propia Ley General del Ambiente, establece pues no de que se deben cumplir determinados presupuestos para que la actividad pueda ser de manera clara, de manera concreta, de manera lícita y no tener un impacto en la afectación de la sostenibilidad del recurso. Eso es en concreto lo que se busca. Entonces, en un muelle, eso no pasa en todos los muelles, porque, por ejemplo, en muelles artesanales, muchas veces no hay fiscalizador en la noche. Y ha pasado mucho que porque no hay fiscalizadores en la noche, a veces descaran el recurso y inmediatamente lo venden. Las guías a veces se llenan mal y eso puede desencadenar un proceso penal. Eso es cierto. No en todos los muelles hay fiscalizadores las 24 horas, pero que efectivamente es legal que existan, la respuesta es que sí. Es plenamente legal que puedan existir fiscalizadores de manera permanente porque la actividad pesquera es altamente riesgosa según los índices efectivamente que puede ser que venga de pesca ilegal y se ha planteado una política, y es en eso que se ha modificado el reglamento, para que la fiscalización pueda ser permanente y se pueda gestionar una trazabilidad adecuada al recurso y poder eliminar determinados supuestos de ilegalidad en el procesamiento del recurso hidrológico. A la otra pregunta que planteabas, está en relación, pues no, si efectivamente esta planta que tú ponías de ejemplo puede ser fiscalizada, sancionada, la respuesta es que sí. Si tú tienes un
título habilitante que únicamente habilita para que tú puedas realizar una residual de lo que de tu actividad, no puedes procesar efectivamente de un tercero o lo puedes realizar como negocio. Porque si la autoridad te detecta, te va a imponer una sanción por parte, en este caso, del Ministerio de Producción, e incluso en materia ambiental también iría una sanción en este caso, porque está realizando una actividad que previamente no está autorizada. Es lo que podría, en este caso, responderte a las preguntas que planteabas. Ahora bien, eh, Edwin, levantaste la mano, te escuchamos. Ok, recién me dan pase. Gracias, doctor. Bueno, mi, mi pregunta, bueno, más que pregunta es, es un comentario, que justamente es tan importante esto que, esto que venimos aprendiendo. ¿Por qué? Porque recién vengo a entender que hubo una falta entonces de sinceramiento por parte del Produce año 2016 al 18, cuando las OSPAs, que son las organizaciones sociales de pesca artesanal, emprenden, o mejor dicho, emprendimos en aquel entonces una lucha para que el gobierno regional pueda formalizar el sector sin antes no saber que no tenía las competencias o las funciones delegadas por parte del Ministerio de la Producción. Entonces, ni tampoco el Ministerio de la Producción hizo un alto desde el primer día, sino por lo contrario, dejó que en 2 años las OSPAs encaminen su lucha, y cuando se logre el objetivo, eh, después de llevar los resultados hacia una votación al Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura, se da por aprobada o aprobado el proyecto, pero luego que se aprueba el proyecto, saca la bandera, produce, aplica el centralismo o el dominio del centralismo, y recién le dice al gobierno regional: señores, ustedes no tienen competencias para esta formalización. Es ahí donde nace el Decreto Supremo 1392-2018. O sea, hubo una falta de sinceramiento, y se dejó que los representantes de todas las organizaciones pesqueras de aquel entonces hagan un trabajo que a futuro se vería un trabajo en vano. Gracias. Edwin, muchas gracias por el comentario. Efectivamente, compartimos el sentir que has manifestado en relación pues, de las OSPAs y las acciones que han venido realizando. Muchas gracias por el comentario realizado. ¿Alguien creo levantó la mano más? Gabriel, te escuchamos. Aló, doctor, ¿me escuchan? Edwin, sí, te escuchamos, Edwin. Gabriel, ya, doctor. Gabriel, te Entonces escuchamos. le comentaba, era de que las empresas que no tienen planta de harina residual elevan el convenio para la firma y validación del Ministerio de Producción. Pero este Ministerio de la Producción acepta y valida los convenios con esta empresa que su permiso es para reprocesar sus propios residuos. ¿No? Ese es mi punto de vista, no sé si es que es legal, no es legal. Y un poquito para aclararle a Edwin, creo que bueno, ya nos conocemos y sabe. ¿Qué es lo que pasa, doctor? Que el año 2016, cuando saca en Piura una ordenanza regional para la formalización de flota, es por un tema de que sale con ordenanza regional. La ordenanza regional definitivamente tiene rango de ley, ¿no? Sin embargo, a pesar de que produce, tiene las competencias exclusivas de ordenamiento pesquero, no es que los gobiernos regionales, que en su artículo 52 tenga ciertas competencias, pero sin embargo en temas de ordenamiento pesquero no las tiene.
¿no? Porque es exclusiva de acuerdo a una norma que sacó el Ministerio de la Producción, eh, donde se le aprobó el Congreso. Lastimosamente, está por encima. Pero los gobiernos regionales se asumieron un tema de competencia porque ya se ha visto en algunos casos, como en el caso de Tacna, que las sentencias del Tribunal Constitucional pues ha declarado que cada región puede ordenar sus propios territorios, ¿no? Por eso es que el gobierno regional Piura hizo un esquema de ordenanza, pero recordemos que en aquel entonces estaba Javier Akins, un piurano, en el cual no hicieron ninguno, solamente sacaron una norma que formalizaba toda la flota, que fue la última formalización de toda la flota del sector pesquero. Después de eso, ya hay informes del EMARPE donde los recursos casi todos están plenamente explotados. Por lo tanto, por eso es que ahora no se puede otorgar ciertos permisos de operación para los restos de recursos, ¿no? Eso es un punto de vista, doctor, lo que les quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Gabriel, por el comentario. De hecho, que es un tema bastante importante que tú has señalado, es la relación a la competencia que se tiene para poder realizar el ordenamiento pesquero, tanto por los gobiernos regionales o por el Ministerio de Producción. A ver, la ley en realidad establece, en principio, una competencia exclusiva que tiene el Ministerio de Producción. Incluso, esto ya ha pasado con la serie de sentencias que emitió el Tribunal Constitucional de los procesos de inconstitucionalidad que se planteaban sobre normativa regional en relación que se realizaba una norma sobre ordenamiento pesquero de un recurso en específico. Y el Tribunal Constitucional cuando analizaba y dijo, efectivamente, la competencia en poder realizar el ordenamiento pesquero es del Ministerio de Producción, porque si bien es cierto, los gobiernos regionales, según su ley, tienen competencia en materia pesquera, pero el Tribunal Constitucional ha señalado y dicho que como es un asunto más técnico, un asunto más científico, efectivamente la competencia exclusiva, en este caso del Ministerio de Producción. No obstante, ha dicho que en el caso se quiera realizar un ordenamiento, los gobiernos regionales pueden participar, pues no, de proponer y de esa forma que la norma que se saque tenga plenamente legalidad. Entonces, es un tema que ya ha sido definido por el Tribunal Constitucional, no obstante, se sigue pues no usando, e incluso en Tumbes, por ejemplo, en Tumbes hay ordenamientos pesqueros por parte del gobierno regional. Entonces, son normas que efectivamente, si bien es cierto, no han sido cuestionadas en este caso, pero sí tienen indicios de no pasar el rol de legalidad, en este caso, y tranquilamente pueden ser discutidas si se usan en el marco de un procedimiento sancionador. Eso es lo que quería complementar, Gabriel. Muchas gracias por tu pregunta. A ver, Franklin, te escuchamos. Hola, buenas noches, ¿me escucha? Sí, te escucho. Hola, gracias, doctor. Sí, solamente para dos puntos sobre la norma, ¿no? Aunado a todos los comentarios que han hecho los compañeros que han precedido sobre la norma, que hay conflictos entre produce, los gobiernos regionales, vacíos legales. Una crítica constructiva también al artículo donde señala que es el administrado quien debe pagar a las supervisoras, ¿no? Creo que es el Estado quien debería pagar para que el Estado pueda exigirle a las supervisoras, a las certificadoras que están en las plantas, y en el caso del sector pesquero industrial que están en las chatas de carga, para que puedan, creo yo, y mis compañeros han reportado muchas veces que no hacen su trabajo a cabalidad, ¿no? O sea, estas certificadoras, como es en este caso el administrado, la empresa pesquera quien les paga,
bueno, no cumplen con fiscalizar, controlar, reportar ciertas circunstancias que pasan en la descarga del consumo humano indirecto, ¿no? Como es la pesca chica, especies acompañantes, y eso ocasiona pues un impacto negativo a la sostenibilidad del recurso. Y el otro punto era pues que es conocido que en temporadas algunas plantas, por falta de mantenimiento, sus tuberías de descarga se rompen y hay una contaminación a la bahía, al medio ambiente. He estado haciendo seguimiento y no ha habido sanciones a estas plantas, a estas pesqueras. Entonces, ahí hay una relación al primer punto que toqué. Bueno, la certificadora que está trabajando ahí, ¿qué observación relevante podría levantar cuando va a ir en contra del administrado, quien es el que paga los servicios de estas empresas, ¿no? Ese era mi comentario, doctor. Le agradezco. Muchas gracias por la pregunta y por también el comentario que has formulado en relación en este caso del motivo por el cual, por qué se paga, por qué tengo que pagar un service que me fiscalice cuando en realidad realizo un mal servicio. Este es un tema en realidad que ya se ha venido tocando, eh, no recientemente, sino ya hace bastantes meses atrás, porque claro, en este caso, la fiscalización que se contrata, en otras palabras, debe ser una fiscalización eficiente, no solamente para ver la calidad del recurso, sino también para la sostenibilidad del recurso. Pero lo cierto es que ha habido serios cuestionamientos y que realmente hasta la fecha no se ha tomado ninguna decisión al respecto. Y también, en este caso, no ha habido ningún pronunciamiento por parte del Ministerio de Producción en relación qué se puede hacer con ello y que no afecten, pues, no a los administrados que realizan esta actividad de procesamiento. Entonces, es un tema que efectivamente está en la agenda para que se pueda desarrollar, pero hasta la fecha, pues, no se puede realizar de esa manera. Entonces, por ahí pasa el escenario que esperemos, pues, ¿no? De que se tenga en cuenta para que se pueda gestionar de manera adecuada en los próximos años. A ver, ¿no hay alguna otra pregunta adicional? Sí, alguien levantó la mano. Creo que nuevamente Graviel, levantaste la mano, te escuchamos. Sí, doctor, la última pregunta. Hablando de pesca industrial, doctor, no sé si usted tiene el convenio o el contrato con la certificadora. Entonces, quería saber porque normalmente la certificadora anteriormente se dedicaba a hacer la fiscalización definitivamente con las empresas industriales de harina residual y con respecto a este tema, ¿no? Ahora están entrando a lo que es pesca artesanal, ¿no? No sé si es que en el contrato de lo que es con las certificadoras, dice también incluyen también ya lo que es pesca artesanal, ¿no? Porque hasta cuando estuve trabajando por Lima, no incluía, ¿no? Entonces quería saber si es que usted tiene esa información o no tiene esa información de que las certificadoras que ahora trabajan fiscalizando la flota artesanal, está incluido ya en su contrato lo que es la fiscalización para flota artesanal, muelles artesanales y todo eso. Quería saber si usted tenía ese conocimiento. Gracias. Gabriel, gracias por la pregunta. Honestamente, no sé exactamente si en el contrato se establece, pero en alguna oportunidad me comentaron que sí se establecen los contratos
ya la pesca artesanal. Pero de que yo lo haya revisado, no lo he revisado. Con cargo que lo pueda revisar y en una próxima clase yo les puedo comentar el detalle sobre ello. En realidad, si no hay otra pregunta más, más bien muchas gracias por todos por su participación y conmigo será en otra oportunidad. Muchas gracias. Aló, buenas noches. Sí, Pedro, te escuchamos. La última pregunta. Sí, lo que pasa es que hay preguntas en el chat y quería hacer, para no quedar mal con mis compañeros, si podría leer algunas de ellas, en particular la mía, que también nos podría corroborar estas dudas, por favor. Sí, lo que pasa es que en el chat no se veía ninguna. A ver, te escucho. Bueno, si gusta, procedo a leer las preguntas de cada uno, pero empiezo con la mía. Pues son como 6, 7 preguntas. A Son las ver, te últimas. escuchamos tu pregunta, Pedro. La mía es, yo no soy abogado, así que quisiera saber que ya explicó acerca que, a ver, la ley a través de las normas y reglamentos, muy bien, y leyes menores que dictaminan los intervalos y umbrales permitidos de los vertimientos que ha explicado muy bien y le agradezco la clase. ¿Qué pasa si, como siempre, la ciencia avanza, la academia avanza, se encuentran nuevos umbrales en sí? ¿O se recomienda nuevos estudios en estos vertimientos, por así mencionarlo, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento legal para poder cambiarlos? O sea, ¿el Congreso tiene injerencia directa? ¿Reconoce o ha habido casos sonados donde el Congreso haya intervenido en estos umbrales permisivos? Esa es mi duda. ¿Cuál es el flujograma en sí? ¿Cómo se llega a instalar o cambiar un umbral eh, que ya existe? Gracias. Muchas gracias, Pedro, por la pregunta. A ver, en principio, lo que tú has mencionado es algo muy importante. Cuando hablamos de los LMPs o los SECA, en este caso, la norma pues establece determinados valores que se deben tener en cuenta como valores que crean un riesgo permitido y un riesgo prohibido, esto desde una perspectiva tanto técnica y legal. ¿Qué pasa si efectivamente el riesgo que se genera hoy, un mañana, ya no es un riesgo? ¿O qué pasa si el riesgo que no se genera hoy, mañana es un riesgo? ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento a seguir en este caso es de que hay un decreto supremo que es aprobado por el ministerio. En este caso, si hablamos de, en este caso del decreto supremo desde el año 2008, me parece que son los LMPs en la industria de harina, de la industria de harina y también de aceites, en la cual si los valores cambian por la ciencia, se plantea, el propio ministerio plantea la modificación y a partir de ahí sigue el procedimiento hasta la publicación de la norma en el libro del peruano y que cambie, en este caso, cambie los valores y son plenamente exigibles. Como es un decreto supremo, efectivamente no pasa por el Congreso, en este caso, sino pasa por el mismo ministerio. Entonces, esa es la respuesta que te puedo indicar. Efectivamente, si hay ciencia que determina, usualmente a veces se hacen, si se sigue el procedimiento previamente, por ejemplo, con estudios científicos, se aporta y a partir de ahí se pueden cambiar los umbrales de los LMPs que van a servir pues no como mecanismo para poder medir y que también las plantas puedan cumplir con ese tipo de obligaciones. Eso es lo que te podría responder en relación a tu pregunta. Muchas gracias, Pedro. Rose, te escuchamos. Aló, hola, hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ya, buenas noches, doctor. Mire, este tema te decía de que ya no den permiso con tales especies, en este caso de calabaza. Entonces, cuando eso se sale,
Rose, no te logramos escuchar o no logro escuchar lo que acabas de indicar. Creo que es muy bajito la señal. ¿Ahí me escucha? Ahora sí te escuchamos. ¿Sí me escucha? Hola, Sí te aló. escuchamos. Sí te escuchamos de Ya manera les, clara. ya le estaba diciendo de que yo tengo ahorita un problema con un permiso de pesca, que en aquel entonces yo presenté para la formalización. Por, pero ¿qué pasa? Vino el COVID y mi permiso no salía. Y en ese transcurso del COVID salió un oficio, un oficio donde decía de que, de que ya estaban, no podían dar más permisos exceptuando algunas especies, que era el calamar gigante. Pero mi pregunta es, ¿un oficio es más válido que una resolución? Ah, no. Ya. Sí, en este caso, si hablamos entre la cuál de los dos documentos es válido y eficaz, efectivamente es una resolución que está por encima de un oficio. Por lo tanto, si la resolución tenía un plazo mayor, no habría ningún inconveniente para la negación, en este caso, del permiso de pesca. Mire, yo estoy haciendo esto, pero, o sea, como el ministerio tiene, disculpando la palabra, el sartén mango, entonces no puedo reclamarle cómo es que, por qué me niegan permiso con esa actividad. Yo presenté en su debido tiempo, yo no tuve la culpa del COVID. Y por último, ¿por qué ellos hacen valer más un oficio, los gobiernos regionales, a una resolución? Porque la resolución que recién dice que ya la especie calamar gigante está plenamente explotado, recién ha salido el año pasado, en noviembre de 2025, o que es retroactiva la ley. Rose, en este caso yo para darte una respuesta, en realidad tendría que revisar la información y a partir de ahí te podría dar una opinión en relación al caso en concreto que tú nos estás comentando. Y me Eh, podría en enviar, prin- porque yo tengo ese oficio, me podría enviar o cómo le hago llegar yo ese oficio que produce y le manda a todos los gobiernos regionales. en este caso, yo puedo dejar el correo electrónico, me hacen la consulta y yo te respondo gustosamente. Ok, doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ahí estoy dejando el correo. Muchas gracias.